pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Hoy vamos a hacer un programa con ritmo porque la calidad, la representatividad de los invitados nos hace que tratemos de darle la posibilidad a todos de expresarse. Programa, como siempre, pluralista, con distintas miradas, con distintas trayectorias de algunos de los temas importantes que están pasando por la actualidad argentina. Déjeme que le presente rápidamente a nuestros columnistas. Carlos González Prieto, por supuesto. Buenas noches, Carlos. Gracias. Y el tema de la soja, ¿no? Esa suerte de gran tabú y de gran oro nuevo y oro verde que está en nuestro país. ¿Qué va a pasar con la soja? Hay una revelación, o por lo menos un documento que no se conoce demasiado, sobre el propio Juan Domingo Perón, hablando de lo que en aquella época él le llamaba la soya y las proteínas como posibilidad de exportación de nuestro país. Diego Leuco, con su informe especial en un tema absolutamente delicado, yo le llamo la matriz corrupta del Estado, y tiene que ver con Ricardo Jaime y todo lo que ha pasado en estos últimos días y lo que se viene en la causa de Ricardo Jaime. Mire, están pasando cosas profundas en la sociedad, no sé si llamarle furia que va surgiendo desde todo punto de vista, no solo por el tema de esa locura que han sido los linchamientos la semana pasada. Hay hoy mismo una persona, una discusión de tránsito que mata a otro con un balazo. Hay mucho odio acumulado, hay una actitud, yo diría, de hostilidad y de agresividad en la sociedad, y ese simplemente va a ser uno de los temas que vamos a tratar de reflexionar con seguramente una de las personas más inteligentes de la Argentina, uno de los intelectuales más sólidos, que es Santiago Kovadló, filósofo y escritor. Buenas noches, Santiago. Enseguidita nos vamos a conversar con él. El próximo 23 de abril en la Cámara de Diputados se va a tratar un tema absolutamente estratégico, que es YPF y todo lo que tiene que ver con el dinero que los argentinos tenemos que pagar por esa expropiación. ¿Está bien dicho? Bueno, hemos convocado a José Brillo. Buenas noches y gracias por estar aquí. Hombre del Movimiento Popular Neuquino, fue diputado nacional y conoce el tema del petróleo como pocos en la Argentina, pero también vamos a hablar un poquito de federalismo, obviamente. Hablando de federalismo, enseguida va a estar aquí con nosotros Pino Solana para hablar de varios de estos temas. ¿Es posible que el espacio UNEN se alíe con Mauricio Macri? Una de las preguntas que vamos a conversar con Pino Solana y también con Mario Negri. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Es radical, es cordobés, es el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, así que todos estos temas también van a estar en la charla que vamos a mantener dentro de un ratito con el diputado Mario Negri. Pero déjeme que le diga, desde el punto de vista editorial, cuál es mi opinión, con la mayor honradez intelectual, para que usted sepa dónde estoy parado en este tema. La presidenta ayer ha planteado a aquellos que tienen una mirada crítica respecto del gobierno nacional, bueno, que aporten algunas ideas, que digan qué tipo de caminos se podrían recorrer. Y en mi caso traté de esbozar 4 o 5, porque obviamente podríamos estar varios programas, pero digo 4 o 5 ejes fundamentales en los cuales se podría reconstruir la esperanza en la Argentina. El primero, me parece que la presidenta, si tiene una actitud amplia, una actitud no soberbia, podría hacer una convocatoria a todos los partidos políticos, decirle que cada uno presente 3 o 4 medidas y que aporte 1 o 2 técnicos especialistas para combatir los 2 flagelos más importantes que tiene este país. Por un lado, la inseguridad que nos mata, que nos roba, y por otro lado, la inflación, que es una fábrica generadora de mayor exclusión y de mayor marginalidad en la Argentina. Esa manera de convocar en forma pluralista, en forma de escuchar a los demás y buscarle una vuelta donde vean los argentinos que están todos los dirigentes dispuestos y decididos a dar señales muy fuertes contra los delincuentes, contra la inseguridad en general, pero contra el narcotráfico en particular, y también la idea de combatir la inflación. Si eso se transforma en una política de Estado, si se consigue generar un trabajo mancomunado que continúe después del 2015, me parece que va a ser una señal interesante para la sociedad y es una pequeña idea, un pequeño aporte. Tratar de darle a la Argentina una epopeya, una mirada en común, algo que podamos compartir todo, más allá si es socialista, peronista, kirchnerista o de centro derecha, no importa. Digo, hay 2 cosas que los argentinos tenemos que combatir. La primera, la inseguridad, insisto, con el narcotráfico, por supuesto, y la segunda, la inflación. Cualquiera que camina a la calle se da cuenta que son 2 temas
que hay una exigencia muy fuerte de parte de los ciudadanos y hacen bien en exigirlo. Por supuesto que esa convocatoria debe ser sin ningún tipo de soberbia, con toda humildad y reconociendo que estos dos grandes temas hace muchos años que están generando dificultades en nuestro país y reconocer que en los últimos tiempos el gobierno ha hecho poco y nada al respecto y en muchos casos ni siquiera ha nombrado la palabra inflación o la palabra inseguridad. Se podría avanzar también con una suerte de manifiesto muy fuerte en contra del autoritarismo, en contra de los violentos. Por ejemplo, la presidenta podría decir, bueno, Luis D'Elia, que ayer ha hecho salvajadas en la televisión, en un programa, no lo invite más. Acótelo, demuestre que no está de acuerdo con los autoritarismos. No digo ya que diga una declaración cuando propone fusilar a un dirigente democrático opositor de Venezuela, pero simplemente con que no aparezca en la tercera o cuarta fila de los actos, sería una buena señal. Tomar las palabras del Papa Francisco, que la tiene a la presidenta tan obnubilada, y llevarlas a la práctica dando señales concretas, por ejemplo, que algunos de estos violentos vayan lentamente alejándose del poder y no estar en la Casa Rosada durante todo el tiempo. Y la otra idea es generar una comisión fuerte de argentinos honestos, con fama de ser gente de bien, con austeridad republicana, con honradez y transparencia. Estoy pensando en René Favaloro, personaje de esas características. Estoy pensando en don Arturo Illia, estoy pensando en Alfredo Palacio. Argentinos de esas características que se pongan a investigar a fondo la matriz corrupta del Estado. Que los argentinos sientan que esta vez sí, aquellos que se la llevaron en pala, aquellos que robaron durante esos 10 años, no se la van a llevar de arriba. Que esta vez sí van a ir presos y van a tener que pagar las consecuencias del dinero que le robaron a los argentinos, a todos los argentinos del Estado. Con estas 4 o 5 ideas, muy obviamente a brochazo grueso, estamos en un programa de televisión y no en una universidad ni en una reunión de gabinete, pero con estas cosas tengo la sensación de que Argentina podría recuperar la esperanza, que Argentina podría salir del pantano, correrse de las trincheras, construir un espacio común entre los argentinos, construir puentes y alinearnos detrás de esa epopeya, que es la epopeya de un país muy sencillo, cada vez más justo, cada vez con mayor movilidad social ascendente y cada vez con mayor libertad para expresarnos. Una pequeña epopeya, nos vendría bien ir detrás de alguna, enamorarnos todos los argentinos, es por nuestro bien, por el de nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, un pequeño lujo que nos dábamos la posibilidad de charlar con Santiago Covadros de algunos temas que nos parecen un poquito más allá de la coyuntura, un poquito más allá de la actualidad. ¿Qué es lo que notás vos, digamos? Yo recién hablaba algo vinculado a ese enojo, a esa violencia, a esa desilusión que se ve en la sociedad y que se expresa en forma agresiva a través de determinadas, distintas maneras. Sí, ¿Por qué pasa eso y cuáles son los síntomas que vos ves, Santiago? Mira, ante todo te diría que habría que extender el espectro que abarcaría el concepto de inseguridad. La inseguridad no solo proviene del delito impune, de su multiplicación en distintas formas, también proviene del vacío de fe que genera la política mal practicada, de la crisis que notamos en el campo de la política, cuando las necesidades de la población en términos de expectativas, de congruencias, de acercamientos, de políticas de Estado compartidas por un criterio común, de capacidad de diálogo pleno, se ven limitadas, tanto en el oficialismo como en la oposición, por distintas razones, pero con igual intensidad, y van generando en la población un concepto adicional de inseguridad, que es la inseguridad ante lo que la política puede brindar. La inseguridad que la política genera con sus fragmentaciones, con sus disyunciones, con sus silencios incluso, hace con que el ciudadano, al perder entidad cívica, se convierta en un profundo desguarnecido, en términos de expectativas sociales, en términos de evolución cívica. ¿Cómo combatir esa inseguridad? ¿Qué es lo que la política le tiene que devolver a un ciudadano, además de la seguridad objetiva para que camine por la calle? La fe en la República. La fe en la República. Ahora, la noción fundamental que para mí los partidos políticos tienen que satisfacer, Alfredo, es
la idea de que la política es capaz de representar al ciudadano y no a sí misma. Esta diferencia entre representación cívica y autorrepresentación es la diferencia entre el poder que está al servicio de la ley y la ley que está al servicio del poder. Entonces ahí tenemos una crisis cultural muy profunda que tiene una característica que es necesario revertir, y es que la política no le dé la espalda a la gente para que la gente no sienta que ha dejado de habitar un Estado. Me parece que ahí noto algo muy problemático. Junto con eso, te diría que hay un repertorio de indicios que uno puede considerar interesantes, potencialmente ricos, que aún no han revertido esta inseguridad cívica, pero sí que dan la idea de que es necesario llegar a lograrlo en algunos sectores de la política. Se produjo ante la ausencia de los partidos políticos. Yo llamo ausencia de los partidos políticos a la crisis de la oposición en el año 11. 54 a 17, claro. No hay segundo ahí. Claro. Entonces, frente a esa crisis, lo que uno empieza a advertir es que las estructuras partidarias o espectralmente partidarias empiezan a dialogar entre sí para buscar un cuerpo, una materialidad que han perdido y que las elecciones del 11 expresaron como volatilización de la oposición. Reconstruir ese cuerpo social, político, representado por la oposición, es un buen indicio. ¿Se aprende del fracaso o no se aprende de nada? Claro. Entonces, ¿qué podemos decir a favor de la oposición? Le podemos plantear una pregunta. ¿La rentabilidad del fracaso en términos de construcción cívica es posible con ustedes? A medida que la oposición afiance esa evidencia en la sociedad, va a ir generando no solo la posibilidad de atraer a gente, sino la reconstrucción de la República, que sin partidos políticos no puede tener vitalidad. Entonces ahí hay un esfuerzo que habrá que esperar y alentar al mismo tiempo. Y después me parece que también es interesante lo que ocurre en el sector empresario, porque el sector empresario está tratando de superar su propia fragmentación y presentarse como un interlocutor vertebrado, con cuerpo también, ante una dirigencia política que hasta ahora, fragmentada como estaba y teniendo como interlocutores a un empresariado igualmente fragmentado, no generaban convergencias de políticas posibles a mediano y largo plazo. Claro. Se trataba de sobrevivir o de simular vida donde no la había. Claro. Entonces ahora me parece a mí que es evidente que eso ha sido así. Y me parece también que el empresariado está intentando comprender que no puede situarse frente a los políticos como meros demandantes. Es necesario exigirle a los políticos, plantear con todo derecho lo que se quiere de la gestión política, para lo cual hay que tener ideas claras. Sí. Y me parece a mí que esas ideas claras irán surgiendo a medida que se comprenda que a la dirigencia política no se la debe seguir convocando en forma separada. Un partido, otro partido. ¿Qué es lo que el país necesita ver? ¿Qué es lo que la sociedad necesita ver? Que toda la dirigencia política, con independencia de la orientación de cada una, confluye en una convicción común. Y es que las políticas de Estado que se impulsen, con independencia de quien gane las elecciones, deben ser apoyadas por todos. Eso traería una enorme distinción preelectoral. Tremendo. Y al país le daría un salto de calidad institucional de todo punto de vista. Y daría esa seguridad que vos decís cívica que está faltando a la gente, porque daría un horizonte. Eso es. Un horizonte, porque si no, hay como una sensación de que por momento vamos hacia un pantano. ¿Te imaginas qué mensaje extraordinario a la sociedad sería decirles: todas las dirigencias políticas, con independencia de la que resulte ganadora en las elecciones de 15, oficiales u opositores, están convencidas de que estas son las políticas que se deben impulsar? Claro. Sería extraordinario. La sociedad se distiende. Claro. Esto es una exigencia a la que tenemos derecho los ciudadanos. Se me dirá, bueno, pero esto es ideal, ¿qué se van a juntar todos? No estamos hablando de acumulación electoral, estamos hablando de que se comprometan en 5, 6, 7 puntos que serían realmente importantes, que estratégicos, cuestiones de Estado que nadie discute demasiado, más allá de un matiz o el otro. Vos has mencionado algunas en tu editorial, el problema energético es decisivo, el problema educacional es decisivo,
la indigencia educativa de la Argentina no solo pasa por los salarios, pasa por las cifras que muestran que nuestros alumnos no tienen entidad educativa, entidad nociológica. Han sido descalificados. Sí. ¿Por qué? Porque hemos hecho de la educación un pretexto para la lucha política. Claro. Todo esto hay que revertirlo. Es una de las noticias más tristes que yo recuerdo, toda yo diría este quiebre de la capacidad de los argentinos de construir una manera de educar a nuestros hijos, de educar a los argentinos y cambiarla por el panfleto, cambiarlo por el intento de una cosa que fracasó en el mundo, volver a implementar una suerte, entre comillas, porque ni siquiera tiene esa envergadura de lavado de cerebro, a cambio de darle las herramientas para que los jóvenes y los chicos tengan su capacidad de transformación de la sociedad, de combate contra las injusticias. La primera herramienta de transformación real de un niño es un buen maestro. Claro. ¿Qué es un buen maestro? ¿Es un hombre que sabe? No. Es un hombre que transmite la pasión por aprender. La pasión por aprender es la que convierte a un chico en un proyecto para sí mismo. Seguro. Entonces, esto no está en discusión todavía en la Argentina. Hablamos de máquinas, hablamos de tecnología, hablamos de salario, hablamos de lo que hay que hablar al hablar de todo esto. Pero la prioridad es la siguiente. ¿Vamos a generar personas o vamos a sumar integrantes de una sala? Entre la persona y el integrante hay un abismo. Y las políticas de Estado no pueden volverle la espalda a este problema. No creo que haya nadie en la Argentina que no esté dispuesto a discutir en forma conjunta cuál ha sido la evidencia que arrojó el conflicto reciente entre gremialistas y gobierno sobre el problema salarial y los alumnos que no tuvieron clase. Los alumnos fueron la moneda de cambio de un conflicto político. ¿A quién recurriremos para pedirle perdón a los alumnos? Perdón por lo que hemos hecho de ellos, una moneda de cambio. Perdón a los padres. Perdón a la tradición cultural de la Argentina, que ha sido tirada por la ventana para convertirla en un pretexto de la instrumentación del poder. El drama ético de la Argentina se pone de manifiesto en el envilecimiento de la educación. Santiago, no sos historiador, pero sos un profundo pensador, filósofo, ensayista. ¿Cómo crees que la historia va a leer a Cristina Fernández de Kirchner? Una vez pasado este proceso, dentro de varios años, ¿cómo crees que va a ser leída? No te digo el kirchnerismo, la figura de Cristina. Bueno, tampoco soy vidente. No, es evidente, pero, es evidente que no soy vidente. Pero sí puedo conjeturar acerca de lo que podríamos decir que Cristina representó, digamos, mirando un poco desde el futuro. Yo creo que, ante todo, ella compartió con su esposo la responsabilidad de devolverle al Poder Ejecutivo un protagonismo que había perdido. Sí. Ahí creo que ella ha cumplido con contundencia ese papel. La recordará, creo también, o la recordaremos como alguien que redujo las dimensiones del Estado a las del partido gobernante. Y en esa medida vulneró el significado de lo que podríamos llamar una democracia republicana. Se la recordará, creo yo, como una persona que supo aunar en sus pronunciamientos una elocuencia admirable y una instrumentación verdaderamente demagógica de la palabra. Creo que ella, en ese sentido, hizo del lenguaje un instrumento autorreferencial e introdujo la política en el plano de lo estrictamente personal, en lo profundamente autorreferente, con lo cual le quitó al otro la posibilidad de sentirse auténticamente representado como ciudadano. Ella se ha postulado como madre de los argentinos. Sí. Me parece que no es lo mejor para el afianzamiento de una democracia. No necesitamos una madre, necesitamos una presidenta que nos represente en nuestro propio pluralismo, y en ese sentido va a ser difícil recordarla como una persona que contribuyó al pluralismo. Me parece que realizó algunas medidas verdaderamente importantes en la Argentina. Por ejemplo, la Secretaría o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creo yo que es un aporte de este gobierno, un gran aporte de este gobierno. Creo que la asistencia universal por hijo es un paso necesario, pero debe ser superado, claro, porque implica un prebendarismo que inmoviliza a la gente en la demanda.
por parte en relación a un Estado. Creo que también contribuyó mucho en otros terrenos. Por ejemplo, supo hacer, me parece a mí, del asistencialismo un recurso que permitió poner en evidencia, de forma paradójica, hasta contradictoria con lo que ella se propuso, Sí. qué significa el populismo como concepción filosófica de la ciudadanía. El populismo es una concepción arcaica de la política. ¿Por qué? Porque está basada en un maniqueísmo medieval. Supone que hay un enemigo y alguien que representa al bien. Se supone que el enemigo no tiene entidad política y por eso se lo debe dejar de lado. Esto es primitivo y ella abusó del uso del primitivismo en su concepción de la política, con lo cual retrajo la evolución de nuestra democracia hacia estructuras más desafiantes, más modernas, más significativas. Cambió ella muchísimo, me parece a mí, desde el momento en que era senadora y se la podía escuchar demandando realizaciones y formulando exigencias que atrajeron muchísimo el interés de la ciudadanía, a una presidenta que comete el pecado de querer tener razón. La razón es algo que se comparte, no es algo que se tiene. Me parece a mí que si ella hubiese comprendido que se es persuasiva en la medida en que se le hace lugar al otro, no hubiera necesitado aplausos, sino suscitado la admiración de quien se siente requerido. Es difícil, tras su gestión, sentir que ella ha expresado la necesidad de ser auxiliada para ser más fuerte. Concibió la fuerza como prescindencia del otro. Santiago, un verdadero lujo. Te agradezco muchísimo esta posibilidad que nos has dado de conversar un rato y reflexionar con vos sobre estos temas. Gracias a vos por la oportunidad. Muchísimas gracias. No se vaya, ya está aquí con nosotros el senador nacional Pino Solanas. Enseguidita nomás vamos a conversar con él. Le anticipé que todo el tema de la soja va a ser el material que va a desarrollar y sobre el que va a trabajar Carlos González Prieto, Diego Leuco, y el tema de la justicia vampirizada, cómo el kirchnerismo persigue a los jueces que investigan y de qué manera protege a los jueces que a su vez tienen una camiseta partidaria puesta. El tema de YPF, el tema energético, el tema del federalismo, lo vamos a charlar con el exdiputado del Movimiento Popular Neuquino, con José Brillo, por supuesto también esos temas y otros más con Pino Solanas y Mario Negri, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical del bloque de diputados. Hay mucho que hablar todavía. No se vaya, le doy mi palabra. Bueno, enseguida nos vamos a conversar con el exdiputado José Brillo, también con el presidente del bloque de diputados del radicalismo, Mario Negri. Y ahora es el turno del senador Pino Solanas. Pino, vamos a arrancar suave nomás. ¿Hay posibilidades, el espacio que ustedes van a presentar el 22, hay alguna chance de que hagan una alianza, algún tipo de acuerdo con Mauricio Macri? No digo que vayan juntos electoralmente, pero viste que hay varias fórmulas que se han ido tirando, se han ido especulando, que a lo mejor unas paso para que trabajen. ¿Hay posibilidad o es un espacio que se fractura frente a la posibilidad de acercamiento de Macri? Bueno, es muy difícil predecir estas cosas. Claro. Por de pronto, los presidentes de los 8 partidos que integran el espacio Frente Amplio Unen, este es el nombre definitivo. Este es el Frente Amplio Unen. Perfecto. Sí, perfecto. Han venido haciendo durante este verano, cada uno fue haciendo su declaración y en general se han pronunciado porque no hay espacio. Este frente es un frente que reúne fuerzas del centro izquierda y de lo que podríamos denominar el progresismo nuestro. Sí. Sí. Por otra parte no es solamente por esto. ¿Esto qué significa? Tenemos orígenes distintos, tenemos una mirada distinta sobre el rol del Estado, sobre diversos puntos. Sí. Sí, después tenemos una actitud distinta frente al gobierno nacional. El macrismo ha venido peleándose en el ring por la galería, pero acordando muchas cosas por debajo. Hace muy poco tiempo, con mano santa le perdonó 200 millones a don Cristóbal, sí, de los casinos, sí. y semanas después él estaba libre de culpa y cargo en la causa de los escuchas por obra de un juez
del corazón del camporismo. Entonces, este intercambio de favores constantes, este anexo con China, que es el padre de Macri, el que compra todo llave en mano y sin licitación para el gobierno nacional, los sobreprecios en la obra pública. Si nosotros, al menos el sector que nosotros representamos dentro de esto, hemos hecho de la causa de la defensa de la ética pública y la lucha contra la corrupción una bandera importante. Ahora, por otra parte, ¿qué podríamos nosotros decirle al electorado, al ciudadano, que nosotros hicimos 2 campañas, no hace tanto tiempo, terminamos a fin de octubre, seguro, enfrentando y denunciando a los 2 gobiernos, es decir, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, que hoy estamos todos juntos y acá no ha pasado nada? Yo creo que hay que ser coherentes y que no se pueden mezclar todas las cosas. Por cierto, buena parte del establishment y del poder hoy quiere colocarlo a Macri en este espacio. ¿Y por qué lo quiere colocar a Macri? Será porque seguramente lo que pasa es que a Macri está en problemas. Este espacio no tiene ningún problema. Este espacio es una mentira, no lo necesita. No lo necesita Mauricio Macri. Mire, Alfredo, este espacio es una sola fuerza política. Sí. No, la picardía que se hicieron en las últimas elecciones, donde cuando la propia noche de la elección se daban las cifras de cada uno de los partidos por separados. Para la Justicia Nacional Electoral, a partir del registro de los 8 partidos como Frente Amplio unen, sí, la justicia contabiliza una sola fuerza. Una sola fuerza. Sí, hay experiencia como el Acuerdo Cívico y Social en su momento, es un espacio que como mínimo el de la socialdemocracia, el del progresismo, es una sola fuerza. Que tiene un 25% de piso. Mire, tan es una sola fuerza que le permite la lista transversal. Claro. Entre todos los partidos que estamos en UNEN, podemos armar las listas que se nos ocurran. Lo que no puede parecer es que venga otro que no está en este espacio. Yo lo entiendo perfectamente, Pino, pero también es cierto, que viendo como periodista, como analista desde afuera, no estoy en las reuniones, pero digo, veo desde afuera y veo que hay 2 figuras que son las que por allí más están empujando ese tema, más que el establishment o el poder. Una es el diputado Oscar Aguad en Córdoba, después lo voy a echarlo con Mario Negri, y otra es Elisa Carrió. Elisa Carrió ha hablado muchas veces con cuidado, ha sido muy respetuosa, no se ha metido con el tema ético de Mauricio Macri como en su momento. También es cierto eso, no sé si ustedes lo han conversado entre ustedes. Por supuesto que es cierto. Yo le he conversado en alguna oportunidad con ella, y en realidad lo que ella se está dirigiendo y está apelando al ciudadano, a la base que votó. A ese espacio que él representa, pero no a esa figura. Después hay que aclarar lo siguiente. ¿Cuál es el espacio real que tiene cada una de las fuerzas? Entonces, hay una masa, en la ciudad de Buenos Aires hay una masa que fluctúa de elección a elección. Nadie la tiene atada a la ciudadanía. Claro. Yo lo que no veo, sinceramente, yo creo que el espacio UNEN, una vez constituido, debe dirigirse a todos los ciudadanos argentinos, porque esto no alcanza. Si uno se dirigiera solamente a los convencidos, a los parientes que tienen casa, esto no alcanza para nada. Nosotros necesitamos conformar una nueva y gran mayoría, que es lo que nos reclamó las multitudinarias marchas que tuvimos en estos últimos años. Unidad, ¿para qué? Para transformar la Argentina, y ahí introduzco lo nuevo. ¿Se trata de un rejuntado electoral o se trata de un conjunto de fuerzas que quiere llevar adelante las transformaciones que está exigiendo el país? Porque ¿cómo se solucionan los grandes temas? Acá tenemos el tema del narcotráfico. Este espacio fue de los primeros, que el año pasado, la primera acción que hicimos con Carrió fue denunciar el narcotráfico y la corrupción. 12 de marzo del año pasado, y a los pocos días estuvimos aquí con ella. Sí, en ese momento nadie creía tanto en esto, pensaban que eran jugadas de tipo electoral. Nosotros lo denunciamos con todas las letras.
Después tenemos el problema económico, el problema de la inflación, el problema de la matriz energética y volver a recuperar el autoabastecimiento energético del país, que hoy nos cuesta 14, 15 mil millones de dólares. Ese tema quería hablar ahora porque ustedes presentan el espacio Frente Amplio UNEN en Sociedad el 22, pero el 23 sí, en Diputados se trata el tema YPF. Bueno, Alfredo, acabamos de presentar una denuncia penal contra los 2 altos directivos del Tribunal de Tasación de la Nación. ¿Ah, sí? Y sí, por fraude. No, fraude. Fue una vergüenza el dibujo de tasación que se hizo para esta indemnización a Repsol. ¿Eso lo hicieron esta tarde, esta denuncia? Sí, sí, se ha hecho. Sí, sí. El lunes, el sábado, domingo, seguramente hay una gran nota en uno de los grandes diarios argentinos sobre el tema. Con toda la argumentación necesaria, fue todo un dibujo. El 26 de noviembre ya estaba acordado el precio con los españoles. Tan es así que en toda la prensa madrileña estaba el acuerdo. Ya estaba el acuerdo, eso es cierto. Y por los 5.000 millones. Eso es cierto. Después de ahí, al contrario de lo que debió suceder, el Tribunal de Tasación, que depende del Ministerio de Planificación. Claro. No lo confundamos con la Auditoría General de la Nación. Claro. Entonces empezó a trabajar y hizo el dibujo. En un tiempo récord se tasaron más de 26.000 pozos. Mejor dicho, no se tasaron, se dibujaron, porque no hubo auditoría de reservas. Pero además de eso, 120 y tantos mil bienes tiene la compañía YPF, que es la primera empresa del país. Se tasaron en 20 días, en 25 días, en un mes. Abuelo de pájaro. Pero por favor, pero además de eso no se hizo la tasación. Para hacer la tasación de los pasivos ambientales que dejó Repsol, usted tiene que trabajar, pero muchísimos meses, invertir bastante dinero. Los informes que hay de algunas consultoras que operaron sobre las aguas contaminadas en las cuencas de Neuquén, las aguas potables, y sobre los derrames sobre el territorio, la remediación. Mira, Alfredo, que este acuerdo lo libre a Repsol de toda responsabilidad futura, le da indemnidad, eso es una vergüenza. Pino, supongamos que en el 2015 Frente Amplio UNEN gana la presidencia, llegan al gobierno. ¿Qué deberían hacer con el tema YPF en particular y con la matriz energética en general? Obviamente no le pido un plan de gobierno porque estamos en un programa de televisión, pero los 2 o 3 lineamientos principales. ¿Qué deberían Nosotros hacer? tenemos, el objetivo estratégico de la Argentina es recuperar el autoabastecimiento, porque hoy nos cuesta un brazo, una pierna. Seguro. Nosotros debemos diversificar nuestra matriz energética. Mire, Argentina hoy en el mundo, la vedette, la vanguardia de las energías son las energías renovables. Que no se enojen las petroleras, porque hasta que lleguemos a cambiar el automóvil a combustión de hidrocarburos falta mucho. Seguro. Es decir, el parque automotor, todo aquello seguirá. Pero todos los grandes países del norte están desarrollando 3 energías, a tal punto que los países escandinavos alimentan hasta el 60% de su electricidad, la generan con energías renovables. Le estoy hablando de la solar fotovoltaica, pero la solar térmica que almacena la energía recuperada en el día en grandes tanques con sales. Y después tiene la eólica. Pero después tiene hoy los mayores procesos de investigación energéticos están en las energías de la marea motriz. Las grandes empresas eléctricas chinas, con la Siemens, con la Lockheed, con la Armstrong de Francia, están estudiando grandes procesos que son suerte de diques sumergidos con turbinas que con el movimiento de las mareas generan una electricidad monumental. Estas son las... Ahora, todos los países europeos
hace ya 10, 15, 20 años, pero que están reciclando todas sus energías hacia las energías renovables. No solamente porque a la larga son muchísimo más económicas, sino que no son contaminantes. Argentina tiene, esto es lo que hay que entenderlo. Por eso es un mito cuando se apuesta todo, ¿no es cierto?, cuando se apuesta todo a los hidrocarburos y cuando se apuesta todo a que la solución de Argentina es Vaca Muerta. Claro. Ahí estamos mintiéndole a todo el mundo. Yo no digo que Vaca Muerta no sea un gran reservorio de petróleo y gas no convencional. Eso sí. Pero como en general la ciudadanía no distingue qué es recurso y qué es reserva, Claro. allí hay una de las tres regiones del mundo con mayores recursos no convencionales, que no es igual a reserva. Reserva es aquello que no solamente se ha localizado, sino que es rentable su explotación. Todavía es piloto. Esto es piloto, ahí hay 100 pozos piloto. ¿Qué quiere decir piloto? A lo largo de 3, 4, 5 años sabremos si la curva de inversión fue saldada con lo que se está recuperando. La ecuación no es tan fácil. ¿O usted por qué cree que vendió Apache? ¿Por qué vendió Apache? Claro. Habiendo construido el primer pozo, que fue el pozo anticlinal, ahí a 30 kilómetros de Zapala, de petróleo y gas no convencional. Entonces, atención, no estoy diciendo de que esa región no tenga los recursos, pero es carísimo, es varias veces mucho más caro que las otras energías, la duración de los pozos es mucho menor, los efectos devastadores y contaminantes que tiene este tipo de explotación, de fracturar el subsuelo, es lo fundamental. Nosotros somos quienes pensamos que acá la contradicción y el conflicto entre renta y vida, agua y naturaleza no tiene duda. Nosotros optamos por la vida, el agua y la naturaleza. El principio precautorio. Y ese principio precautorio lo aplica Europa. Por eso Europa no permite el transgénico, principio precautorio. Y muchos de los países europeos está prohibido esta técnica del fracking. Principio precautorio. Entonces, ahora, no tenemos otra solución, pero no es cierto, porque Argentina tiene, en el norte de la Argentina, en la Puna de Atacama, es una de las 3 regiones del mundo donde la radiación solar le concentra mayor energía por metro cuadrado. Y ahí tenemos sales y tenemos litio. Y a la vez tenemos una de las regiones del mundo con mayor potencialidad de energía eólica, y en la Patagonia, Golfo San Julián, toda aquella zona, mareo motriz. Muchos proyectos hemos tenido y nunca se pusieron en cuenta. Entonces, el futuro de Argentina en el 2015, yo diría, diversificación de las inversiones y fuerte inversión en las energías renovables, donde además tenemos una superfábrica en Mendoza con más de 400 ingenieros con tecnología propia en la fabricación de parques eólicos. Tanto es así que exporta fábricas. Le está instalando una fábrica a Brasil y otra en Malasia. Y nosotros no lo usamos. Pino, muchísimas gracias por haber venido y muchas gracias. Enseguidita nomás vamos a seguir con el tema energético porque está el exdiputado José Brillo. Vamos a hablar un poquito de las alianzas, de la política, pero vamos a hablar también de Kicillof, el Fondo Monetario Internacional, Ollarvide con el diputado Mario Negri, por supuesto, y lo prometido, la soja, lo que se viene, aquel discurso, aquel reportaje que dio Perón sobre el tema con Carlos González Prieto y, por supuesto, el tema de la persecución que este gobierno ha llevado adelante la justicia independiente. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar con el exdiputado nacional, Movimiento Popular Neuquino, ingeniero, además, sobre algunos de los temas de... Ya con Pino lo estuvimos anticipando. El primero es qué va a pasar el 23 en diputado. ¿Qué es lo que finalmente se va a resolver desde el punto de vista estratégico para el país de alguien que lo mira desde la provincia de Neuquén? Ingeniero químico constitucionalista. Ingeniero químico constitucionalista, está muy bien. Sí, bueno, realmente es el cierre de un ciclo, en principio, el ciclo Repsol, y el cierre de una década
que más allá de una década perdida, creo que es una década que ha asignado con un enorme retroceso al sector energético argentino, ¿no? En estos 10 años, cuando un país como Estados Unidos, a partir de recursos no convencionales, con un valor del gas de 13, 14 dólares el millón de BTU, era básicamente uno de los países que más estaba importando gas natural, de pronto con este desarrollo de los no convencionales, llega ahora con un 35% de su abastecimiento a partir de los no convencionales, mirando al 2016 casi con un 50%. Claro. O sea, nosotros perdimos 10 años, pero ellos ganaron 10 años. ¿Cómo perdimos 10 años nosotros? Y nuestras reservas bajaron a menos de la mitad, porque no hubo inversiones. Cuando iba a haber inversiones de Repsol por 8 o 10 mil millones de dólares, estos 8 o 10 mil millones de dólares se fueron a España, a los accionistas de Repsol, básicamente bancos y organismos financieros, la Caja, Paribas, los bancos que son accionistas. Hubo transferencias de activos importantes, esos que Estensoro, cuando era presidente de YPF, había adquirido con Maxus en el exterior, YPF Malasia, YPF Indonesia, YPF Bolivia. Todo eso en una mesa de accionistas se transfirió desde YPF a Repsol. Hemos perdido la mitad de las estaciones de servicio en la Argentina, producto de la mala praxis de YPF respecto a las pymes familiares, pequeñas y medianas empresas que eran estaciones de servicio en ese momento. Se ha estafado a los ex agentes de YPF a través de una propiedad participada, se le había dado el 10% por el tema de las privatizaciones, pero nunca obtuvieron una respuesta, y realmente se persiguió a las pymes locales. Bueno, fue todo algo más que estos 15 mil millones de dólares que mencionaba recién Pino Solana, que hoy estamos importando de energía, claro, y que realmente significa la mitad de las reservas de nuestro Banco Central. O sea, estamos importando la mitad de las reservas de nuestro Banco Central. Qué buena comparación para tomar dimensión de la gravedad. De la gravedad. Y yo digo siempre, y lo dije en la Cámara, que ver estos buques regasificadores, estos buques con gas que llegan a las plantas regasificadoras a la Argentina e inyectan el gas en sus gasoductos, se asemeja a los equipos de suero en un enfermo terminal. Le estamos aplicando suero a la Argentina. Y la verdad, nosotros tenemos, y creo que se dijo recién, yacimientos de no convencionales que nos ubican en un tercer lugar en el mundo, después de China y de Estados Unidos. Tenemos tecnología, tenemos recursos técnicos, tenemos recursos humanos, tenemos operarios de primer nivel, y estamos en condiciones de hacerlo mejor. Y esto es lo que se planteó hace 2 años, porque estamos por cumplir 2 años, de la recuperación para el Estado del 51% de las acciones de Repsol, que es lo que se trata ahora, ¿no? Que es lo que se trata el 23. Por eso digo que es el ciclo de Repsol. Pero en ese momento lo que nosotros planteábamos era que había que establecer un escenario de condiciones para poder desarrollar todo lo que hoy significa Vaca Muerta y otras estructuras geológicas muy importantes, porque hay otras más abajo, Los Molles, Quintuco, que son estructuras geológicas, y a su vez todos los convencionales que también tenemos que sacar porque las tecnologías nos van a permitir sacar. ¿Qué es lo que tenemos que definir? Primero, un precio del gas. Habías mencionado que podíamos hacer propuestas aquí. Yo creo que lo que está pasando con un tema tan crucial como es el precio del gas es un verdadero mamarracho de la política energética nacional. ¿Por qué? Porque en su momento el ministro De Vido decía, yo tengo 3 latitas para el gas. Y decía, una latita con el gas local, que tiene un valor bajo, $2.05 el millón de BTU, otra latita con el gas importado de Bolivia, $11 el millón de BTU, y otra latita Venezuela. Con Venezuela, Qatar, a 18 o 20 dólares el millón de BTU. Ahora, ¿qué pasó? Que esta latita del gas electoral, digo yo, que es el gas que iba a los centros de consumo masivo y que quedó congelado a partir del 2001, 2002, es lo que condicionó para el desarrollo de inversiones. Porque yo te puedo decir que en la cuenca neuquina, en Neuquén, hay pozos que tienen un costo de 4 o 5 dólares el millón de BTU, pero como el precio es 2,5, 2,8, no están produciendo. Y sin embargo le compramos a Bolivia
a 11 dólares o a Qatar a 20. Lo que pasa locura, ¿no? es que es mucho mejor ganarse una comisión del 10%. Por supuesto, en el mejor de los casos. En el mejor comprando a 20 dólares que no haciendo inversiones para desarrollar un yacimiento en la zona de origen o en la zona de las cuencas, básicamente como en la cuenca neuquina. Entonces, el tema del precio es fundamental, pero hay otras decisiones que hay que tomar. Yo creo que en el tema del precio hay una propuesta que hago, hagamos un solo precio para el gas natural en todas las cuencas, que sea un porcentual del gas que le compramos a Bolivia, por ejemplo, 50, 60%, 7 dólares el millón de BTU, y a partir de ahí empecemos a desarrollar los yacimientos. Sin tener en cuenta si es convencional, no convencional, que la empresa elija qué es lo que quiere hacer, porque hoy se da mucha discrecionalidad con el tema de los controles. En el tema del precio, por ejemplo, con los 2,8 que yo mencionaba recién, para llegar a 7,50 el Estado Nacional le da un subsidio. Claro. Y ese subsidio incluso no paga regalías, pero no está en ninguna norma jerárquica, está en una resolución o en una norma inferior. Por otra parte, acaba de anunciar la presidenta que ha mejorado el valor Boca de Pozo, Sí. con esto de quitarle los 15.000 millones de pesos de subsidio a la zona de Buenos Aires y Santa Fe. Ahora, eso va a las cuencas productoras de manera muy discrecional, en 20, 25 rubros de gas residencial o gas comercial, pero no se ataca al fondo de la cuestión. Y ahí viene un tema que yo quería plantearlo, porque más allá de que hace falta una buena política cambiaria, una buena política de facilidades aduaneras, una buena política, en todo caso, de remisión de utilidades. Todo esto para generar este escenario apto para inversiones. En este desorden es donde se desarrolla YPF mejor. Y esta es una de las cuestiones que yo estoy planteando en este momento. YPF es como quien tiene, por tener acciones del Estado Nacional, las mayores facilidades. Y este desorden lo que está espantando son las posibilidades de inversión, de otras empresas. El caso de Total. Total, ¿qué dice? Y queremos un escenario previsible para adelante. Sí. ¿Por qué se va Apache? ¿Por qué se va Petrobras? Hoy se está hablando que Sinuk, la China, también vendería el 50%. ¿Ah, sí? Entonces, acá se está dando, y lo que yo planteo, es una posición dominante, abusiva y hasta ilegal de esta nueva YPF. Hace poco se hablaba de que YPF había presentado un informe en los Estados Unidos con el tema de los accionistas, y que este informe ante la Bolsa de Valores decía que YPF se quejaba por la competencia que tenía de empresas provinciales. Y se quejaba también, porque yo leí ese informe, porque el Estado Nacional era controlante y era un riesgo. Y se quejaba porque las provincias concesionaban los yacimientos y era un riesgo. Y se quejaba porque también las provincias podían decidir si un contrato se terminaba o se extendía. Entonces, estas cosas que están en la Constitución, en las leyes en Argentina, están siendo renegadas por parte de YPF. Yo digo ilegal también porque YPF hoy está colisionando con la legislación nacional. La ley 17319 dice que los operadores, y en función de atomizar el escenario, de que haya muchas más empresas, porque con YPF no alcanza, claro, para desarrollar Vaca Muerta, que son 30.000 kilómetros cuadrados. Hacen falta cientos de empresas, hacen falta miles de empresas proveedoras. Entonces, hoy YPF tiene una posición dominante porque la ley le obliga a tener no más de 10 permisos. Tiene 142 permisos. 142. YPF. Y muchas áreas, como nos pasó en Neuquén con el área Don Ruiz, Chihuahua de la Salina o Rincón de Magrullo, no ha hecho inversiones YPF, y entonces la provincia de Neuquén intentó revertirla, y frente a la ira de YPF por este tema. Hace poco, el ingeniero Galuccio fue a Malasia para hablar con la empresa Petrobras y ofrecerle la Amarga Chica, que es un área que está cerca de Loma Campana, donde está el corazón de Vaca Muerta. Sí. Se la ofreció a la empresa de Malasia, Petronas. Y esta área está
o tiene que ser concesionada por la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén tiene que participar con un 10%. Entonces, hoy las provincias realmente están en una complicación ante la amenaza de YPF en esta posición que yo digo dominante y abusiva, ¿no? Ingeniero Brillo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy buenas Muchas noches. gracias. Bueno, pasamos de la energía del petróleo a la soja y al campo. Sí, que es energía también. Que es energía también, punto. exactamente. Bueno, días importantes, Alfredo, para los productores agrícolas porque se está cosechando finalmente el fruto del esfuerzo, la cosecha de soja. Poco complicada estuvo por las últimas precipitaciones, pero ya están las máquinas hasta las 12 de la noche. Si uno anda por la ruta, va a haber especie de luciérnagas en los campos, se están trillando, levantando esta cosecha de 54 millones de toneladas. ¿Cuánto es esto en plata, Alfredo? Más de 30.000 millones de dólares solo por la cosecha de soja. El total de los cultivos implica un valor de 43.000 millones de dólares. Claro. Pero de soja, 30.000 millones. 30.000 millones. Solo en concepto de retenciones, el gobierno va a recaudar esta campaña 9.500 millones de dólares. Y esto con la necesidad que tiene el gobierno además, ¿no? Ya está teniendo repercusiones. Hoy no vino José Antonio, pero claro, le voy a robar un poquito el tema. Está teniendo repercusiones en la economía real, en la economía que nos afecta todos los días. Bajó algún punto la tasa de interés. El dólar está más o menos sujetado. Esto es producto de la tamaña cantidad de dólares que están entrando. Ahora la pregunta de esto ¿es gracias a Cristina Fernández de Kirchner toda esta bonanza? Y lamentablemente la respuesta es no, Alfredo. Porque tenemos que encontrar esta explosión de la agricultura en dos variables. El precio, una soja 540 dólares, ya lo hemos dicho, en la época de la Rúa, hoy estaríamos discutiendo la reelección de Inés Pertiné, porque estaba a 160 dólares, y la explosión que ha tenido la agricultura, producto de la siembra directa, la tecnología y todo esto que hizo que hoy se produzcan 54 millones de toneladas, lo cual hace que resulte realmente increíble ver este odio que tiene Cristina Fernández de Kirchner con el campo. Yo te diría que una de las pocas cosas que ha hecho en el último tiempo en favor del sector agropecuario, Cristina, es nombrar a gente idónea, gente que sabe en el Ministerio de Agricultura, como Carlos Casamichela y todo su equipo, pero que lamentablemente no tienen la decisión política para poder ejecutar políticas agropecuarias. Y vinculado a la política agropecuaria, te propongo compartir un video. Cristina es peronista, a ver si se copia un poco del general Perón. Hace 41 años estaba en aquella época Jacobo Timerman, el padre del canciller, haciéndole una nota al general, y prestemos atención la visión que tiene del campo. En ese momento prácticamente no se conocía el cultivo de soja y sin embargo Perón así hablaba del campo hace 40 años. Lo escuchamos. Ya en el mundo actual ha comenzado la guerra por las proteínas. Observe usted que todo el mundo está empezando a plantar soya y todo el mundo se ha intentado de crear ganado en Argelia, crear ganado en Medio Oriente, en África. No hay caso. Las fuentes de proteínas están en nuestros países, están en América del Sur, país rico en fosfatos y yodo, que es lo que carecen nosotros. Esos países, todos, con el andar del tiempo solo, van a ir desarrollándose. Piense usted que hay algunas poblaciones de ellos que el 50% son todavía indígenas. No se les puede pedir, pero lo que hay que pedir es que esa inmensa reserva, porque esos son los pobres ahora, pero son los ricos del futuro. Cuando la tecnología y el despilfarro ecológico haya llegado a un límite como el que se está alcanzando ya en Europa. Fíjense que toda la producción de trigo del mundo no alcanza para abastecer este año, no se alcanza a cubrir ni el 96% de la totalidad de la demanda, solamente de Europa. Es decir, es un problema muy grave, donde nosotros debemos... Yo he sido en este país industrialista, fui el que puso en marcha la industrialización, la industria mediana y la tentativa de llegar a la industria pesada a través de la materia prima. Puso en marcha eso. Para eso sofrené un poco la agricultura y la ganadería. Era otro mundo distinto al que ahora tengo. Ahora creo que hay que producir 200 millones de toneladas de trigo al año.
y tenemos posibilidades, y que tenemos que llegar a planteles de 150 millones de vacas. Sí, y tenemos terreno para hacerlo. ¿Usted corre peligro de coloque en su gusto en la sociedad rural generalmente? No, porque no será negocio para la sociedad rural, ese será negocio para la República Argentina, que es distinto. Impresionante, ¿no? Impresionante la visión, la lucidez de Perón en esa época y muy curioso desde lo periodístico, no solo ver a Jacobo Tiberman allí, el padre del canciller, sino también a Sergio Villarroel, que para los cordobeses ha sido realmente una figura emblemática del periodismo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, totalmente antagónico a lo que hace Cristina Fernández de Kirchner. Así que si nos está escuchando la presidenta, estaría bueno que relea un poco la visión del campo que tenía Perón. Muchísimas gracias, Carlos González Prieto. En instantes nomás, un corte muy breve, vamos a conversar con el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, con Mario Negri, y después el informe especial de Diego respecto de este trabajo de victimización, este trabajo de persecución que hace el gobierno para la justicia, sobre todo la justicia independiente. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, el diputado nacional, presidente del bloque del radicalismo, Mario Negri. Nuevamente, gracias por estar aquí. Y la primera de las preguntas tiene que ver con el rol del Fondo Monetario y la actuación de Axel Kicillof. Ha tenido declaraciones duras, usted un poco tratando de ubicar qué fue el motivo que lo llevó a Kicillof a la Asamblea del Fondo. El problema es que es muy culposo, creo, el papel del ministro. El gobierno está desesperado buscando financiamiento, todos conocemos. Se cayó el relato. El último mojón que les quedaba y esa necesidad lo ha hecho llevar. Todo el mundo sabe que tenían que ir al fondo, no pueden terminar de renegociar con el Club de París, necesitan buscar financiamiento internacional, entonces lo que debe hacer una persona con responsabilidad es asumir la responsabilidad que tiene. Creo que es un acto de un enorme infantilismo el que ha cometido y que muestra la estatura de la irresponsabilidad para conducir la crisis en este momento de la Argentina. Tiene acné ideológico. Qué bueno, interesante figura, ¿no? Me parece que cuando estaba en esa foto, en el fondo, habrá pensado que era mejor estar en una asamblea de la Universidad de la UBA. Y conducir un país es otro nivel de responsabilidad, los intereses se defienden de otra manera, ¿no? Estaba pensando, diputado Negri, respecto de las cuestiones que están pasando en la justicia. Dentro de un ratito Diego va a trabajar sobre ese tema. Usted, José Cano, el diputado Manuel Garrido han trabajado mucho respecto de 2 o 3 temas. Uno de ellos es el caso Ollarvide, la relación con Zanini, con Carlos Liuzzi. Es bastante escandaloso todo eso. Yo creo que lo de Ollarvide es la degradación máxima de la justicia. Yo lo vengo observando desde el 2001, recuerde usted cuando comenzó. Él ha sido el brazo largo del poder durante mucho tiempo. Y lo que no había ocurrido nunca era la desfachatez de una confesión ficta de la violación de la ley, como hizo ahora en su descargo, ¿no? Y creo que lo de Liuzzi termina de vincular al gobierno y al poder con la justicia, pero además sin ningún enfado. Ollarvide reconoce de haber sido el juez que lo sobreseyó unos meses antes por una denuncia de enriquecimiento ilícito. No hay más nada que buscar. Lo único que hay que hacer es actuar, que es lo que no quiso hacer el gobierno en el Consejo de la Magistratura. La suspensión provisoria, que está permitida, ¿no es cierto?, hasta tanto se sustancie. Pero como si fuese poco, Ollarvide le responde en la Argentina frívola, ¿no? Y festeja su cumpleaños con un estudio de abogado en Puerto Madero, a pocas horas, en una cosa absolutamente kafkiana. Creo que si uno busca la imagen de la degradación de la justicia, que lo vea caminar Ollarvide, ahí la va a encontrar rápidamente. Ahora va a haber novedades en las próximas horas, ustedes están citados a declarar en Nosotros esa causa. hicimos denuncia penal por prevaricato, por obstruir la acción de la justicia. Él debería haber ido y comparecer rápidamente en el procedimiento, no suspenderlo. Claro, ¿no? claro. Y además pedimos el jury de enjuiciamiento. Hemos leído que la justicia nos llamará para que ratifiquemos la denuncia, que es lo que vamos a hacer, que es lo que corresponde y ha sido de dominio público. Pero hay un hecho más grave ahora, Alfredo, y es que el gobierno está por nombrar a los secretarios de juzgados, ¿no?,
para que sean sustituto de los jueces, violando el procedimiento que se debe cumplir para ir al Consejo de la Magistratura, para tener las ternas que se las ofrezca. Es decir, que acá se están dando los últimos pasos, a medida que se retira el gobierno, por la colonización definitiva de la justicia. Claro. No para que los cubran por llegar, sino para que los cubran cuando se vayan. Claro. Y creo que esa es una situación de extrema delicadeza y que hoy en la Argentina eso está muy degradado, ¿no? Negri, hace muchos años que milita en política, desde la Franja Morada, en Córdoba, en Derecho. Cuando usted mira los próximos 5 o 10 años de la Argentina, ¿cuál es la peor herencia? ¿Cuál es lo más grave que va a dejar el gobierno? Niveles de corrupción, quiebre de la convivencia social, el odio que nos ha retrotraído a otras épocas de la Argentina. ¿Cuál es el elemento que usted dice, esto realmente es grave y nos va a costar mucho a los próximos gobiernos reconstituirlo? Un poquito de todo, ¿no? El menemismo dejó la imagen del sálvese quien pueda. Culturalmente, claro. Culturalmente, el cambio de la cultura. Y creo que el kirchnerismo va a ser recordado por la confusión de lo público con lo privado, por la pérdida de responsabilidad del Estado, a 30 años de democracia, por la degradación de las instituciones, me parece, y por algo muy fuerte, que va a ser la década de mayor pérdida de oportunidades que tuvo la Argentina, tiradas por la ventana, en las mejores condiciones que no sé si se volverán a repetir. Y además, obviamente, creo que con la idea de la confrontación, lo que bien decían hoy ustedes, de amigo-enemigo, la idea de la persecución, de sentirse dueño de la verdad, y además la idea de la construcción de un relato absolutamente hipócrita que solamente se sostenía en el tiempo en la medida de las mejores cosas que dicen que tenía el populismo, que es sostener el relato cuando hay que distribuir. Claro. El populismo sin plata hace caer el relato inmediatamente, y eso creo que es el final de esta década. Lamentablemente, pérdida en calidad educativa, pérdida en distribución del ingreso, aumento de la pobreza, como lo hemos visto, 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y definitivamente el narcotráfico instalado en la Argentina, ¿no? La última pregunta, o una de las últimas, se lo pregunté recién en su presencia al propio Pino Solano. Al maestro Pino. Sí, respecto de la posible alianza. ¿Hay espacio en este Frente Amplio UNEN de un acercamiento con Macri? Y así como a él lo hice cargo de Elisa Carrión, a usted lo cargo de Oscar Aguad, que parece desde Córdoba uno de los que lo está impulsando, o por lo menos lo que propone el debate, ¿no? Mire, creo que nuestra prioridad ahora es la construcción de la coalición. Y hay que hacerla con mucho cuidado, porque el desafío tiene 2 caminos. Uno, poder demostrar de que la Argentina es posible con una alternativa distinta a la de peronismo por peronismo, que hay otro camino. Es un desafío de la alternancia. En segundo lugar, la construcción de las coaliciones deben ser a pasos muy firmes y con mucho cuidado. Hay una idea popular de que si nosotros nos equivocamos en la construcción de la coalición, no estamos en condiciones de gobernar. Claro. Si el peronismo se equivoca es porque se va a multiplicar. Claro. Entonces hay que moverse con mucho cuidado. Y creo que el primer paso es construir la coalición. Y en segundo lugar, yo estoy convencido que cualquier intento de ampliación de la coalición que signifique la ruptura del nacimiento de la misma sería un enorme retroceso. Claro. Entonces, creo que las coaliciones van precedidas de 3 elementos básicos: una idea, un programa y homogeneidad parlamentaria. La idea que nos metió el kirchnerismo de la concentración de poder nos lleva a veces a mucha velocidad a creer que hay que juntarse a cualquier precio. Claro. Y yo recuerdo lo que pasó, aunque con errores distintos, lo de la alianza. Después se fue muy duro con la alianza, invocándose que se habían juntado por juntarse. Entonces creo que hay que aprender de la experiencia, que no es cuestión de amontonarnos. Nadie garantiza que amontonarse suma, si no es la idea. Y además, ¿quién es dueño de la voluntad de la gente? El radicalismo vivió una experiencia, recuerde usted la provincia de Buenos Aires. Creo que de buena fe se buscó un acuerdo con De Narváez en la última elección. Sí, sí, sí. ¿No? Y la base electoral se fue a otro lado.
Esto le podría pasar a cualquiera de las fuerzas que le integran. Entonces, hay que tener un enorme respeto por la idea que uno pretende interpretar, que en definitiva se traduce en un voto. No es cuestión solamente de idealizar el juntarse. No siempre las sumas arrojan el mismo resultado. Por supuesto que van a ir a las PASO, que va a haber elecciones, participación ciudadana, pero usted en forma personal, ¿ya tiene en su corazoncito cuál de los candidatos le gusta más? ¿Cómo? No, el capital más grande de las PASOs, nosotros fue una experiencia nuestra, creo que fue lo mejor que hizo el gobierno, no sé si lo había pensado, es la posibilidad de una legitimación mucho más fuerte y de participación ciudadana. Claro, de otra representatividad. Sí, yo lo viví en Córdoba inclusive también, en la última elección que fui candidato. Pero creo que si nosotros cuidamos la coalición, va a ser un enorme espacio de participación. Porque, en definitiva, la idea de peronismo por peronismo, si hubiese permanecido lo que se llamaba la década ganada, había un solo peronismo. Hay una parte que creyó que se había comenzado la década perdida y se preparó para ver si podía superar a los que estaban. Pero en definitiva, los primeros 6, 7 años de la década no solo la compartieron, la defendieron y la disfrutaron en forma conjunta. Diputado Mario Negri, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Hablábamos recién con el diputado Negri respecto de la justicia, del símbolo de la justicia, bueno, y es precisamente el tema de tu informe, esta justicia vampirizada, Diego. Tiene muchísimo que ver lo que hablaban recién con el diputado Negri. Nosotros le pusimos la justicia vampirizada a este informe, pero el título no es nuestro. El título se lo tenemos que deber a un fiscal federal que la semana pasada se juntó conmigo y le pregunté, ¿cómo andan las cosas ahí en Comodoro Pi? ¿Cómo está la situación? Y me dijo, estamos todos vampirizados esperando que caiga la primera gota de sangre. Esa fue la definición. Entonces dije, es importante empezar a hablar de cómo está presionando el gobierno, cómo está presionando el kirchnerismo, ahora sobre todo, pero cómo ha venido presionando a jueces y fiscales a lo largo de los últimos años. Tenemos 2 casos judiciales de investigación a funcionarios que son emblemáticos, pero nos sirve para empezar a trazar algunos nombres clave, que después te voy a contar algunos detalles y algunas intimidades que no se conocen. Vamos con la segunda placa, que habla obviamente de Ricardo Jaime, el multiprocesado Ricardo Jaime, que obviamente fue el primer procesado del kirchnerismo por enriquecimiento ilícito, y la investigación por enriquecimiento ilícito la hizo el primer nombre clave del día, Carlos Alberto Rívolo. El negro Rívolo, así se conoce al fiscal en Comodoro Pi, que investigó y descubrió un patrimonio injustificado de 12.500.000 pesos. Por un lado, está obviamente procesado por ese tema. La tragedia de Once. Está enfrentando ahora Ricardo Jaime un juicio oral por la masacre de Once, donde hubo 52 víctimas fatales. El segundo nombre clave, el juez que instruyó y elevó a juicio la causa es Claudio Bonadío, otro atacado por la justicia acá. Y hoy fue nuevamente procesado Ricardo Jaime, también por Claudio Bonadío, en este caso por administración fraudulenta, en lo que tuvo que ver con el Belgrano Cargas. Belgrano Cargas. Seguimos con Bonadío. Vamos al próximo caso emblemático, que es el del vicepresidente Amado Boudou, que está en una situación muy particular. Yo, juez, ¿de qué me acusan? Esa es la estrategia, diría yo, un poco ridícula, si se quiere, un poco forzada, que está llevando adelante el vicepresidente junto a sus abogados, que tienen vínculos con la CIDE, para intentar desvirtuar la causa. ¿De qué se lo acusa el vicepresidente? El vicepresidente está pidiendo una cosa que se llama excepción por falta de acción. Sí. Es decir, el señor juez no ha especificado por qué se me investiga. Y quiere que se caiga la causa. Se caiga la causa, definitivamente. Lo tiene que definir la Cámara de Casación. Nosotros le vamos a explicar por qué se lo investiga. Está en la siguiente placa. Ni más ni menos que por el clarísimo artículo 265 del Código Penal, que es muy simple. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años sin inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, y esta es la palabra clave, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación que intervenga a razón de su cargo. Simplemente el interés del funcionario ya se involucra y genera el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso Chicone está absolutamente probado, digamos, es bastante evidente. Es lo más probado de todo. Además, investiga lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Claro. Pero para arrancar, simplemente la negociación incompatible. Vayamos ahora a las víctimas de la persecución K, porque otra vez el que investigó el caso Chicone vuelve a ser el primer nombre clave que te dije, Carlos Rívolo.
Carlos Alberto Rívolo. Pero vamos a ir de izquierda a derecha. Este señor es José María Campagnoli. Este señor es Claudio Bonadío. Y acá estábamos con Rívolo. Fiscal de la Justicia Ordinaria, Sí. fiscal federal, juez federal. Claudio Bonadío está sufriendo hoy lo que Ollarvide no está sufriendo Claro. por la protección kirchnerista, que es justamente enfrentar un jury de enjuiciamiento. ¿Qué es lo que le achacan al juez Bonadío? 2 causas de los años 90, que casualmente aparecieron luego de que Bonadío instruyera y elevara a juicio oral la causa de 11, le generara varios problemas, uno de los pocos que se animó a generarle problemas al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, Exactamente. y sobre todo, luego de citar a indagatoria a el vocero presidencial Alfredo Escocimarro y al ex jefe de gabinete, hoy caído en desgracia, Juan Manuel Abal Medina. Sí. Luego de haber hecho esas 3 cosas, le dijeron, venga a dar explicaciones por estas 2 cosas que ocurrieron en los años 90. Increíble, ¿eh? Hoy presentó un escrito el juez Bonadío. Lo de Campagnoli es conocido, simplemente quiero dar algunos detalles que tal vez no se tengan muy en cuenta. Hoy, el fiscal Campagnoli, uno de los más valientes y honrados del Poder Judicial argentino, dijo, no se puede confiar en la justicia. Sí. Decime si esa frase no es brutal, viniendo justamente de un fiscal, que en este momento no solamente va a enfrentar un juicio, sino que además ha sido suspendido de su cargo y hasta hace unos días nada más le habían quitado el 30% de su sueldo. Al fiscal Campagnoli, que es viudo y mantiene a 5 hijos. Le quitaron el 30% de su sueldo. Pero quería irme hablando de este señor, de Carlos Alberto Rívolo. No es de los más conocidos, es uno de los hombres más valientes y más respetados en Comodoro Pi, Carlos Rívolo, y también sufrió algo muy similar a lo que le pasó a Campagnoli, pero que quedó tapado por algunas otras cosas. Cuando investigó a Amado Vudú, primero lo quitaron de su cargo. Segundo, le iniciaron sumarios administrativos a cada paso que daba. Y tercero, la Procuradora General Gils Carbó le solicitó que devolviera 98.000 pesos que le habían pagado por investigar la tragedia del APA. Este señor, Carlos Rívolo, tiene en su despacho cientos de aviones en miniatura, porque le dedicó más de una década de su vida a investigar al APA. Se le habían dado 98.000 pesos, digamos, por bonificación especial, por haber llevado adelante esa instrucción tan complicada como la tragedia del APA. Le pidieron que se lo devolviera y le iniciaron causas y lo amenazaban con iniciarle causas penales. ¿Saben lo que tuvo que hacer Rívolo? Pedir un crédito a una institución bancaria para poder pagar, para poder devolver esta suma que le correspondía. Hoy en el Poder Judicial está pasando esto todos los días. Y esto es exclusivo. En el último tiempo hubo 3 fiscales, uno de ellos muy amigo de Carlos Zanini y que suele ir a la cancha de Boca con él, Sí. que fueron hacia el despacho del fiscal Eduardo Tayano y le dijeron que le convenía llamar a indagatoria a Héctor Manieto por la causa de Papel Prensa. Así es como se está viviendo hoy en la justicia federal. Cerramos con la misma frase de antes. Hoy están vampirizados en el Poder Judicial argentino. Resulta realmente escandaloso no escuchar este detalle, esta verdadera radiografía. Uno conoce el concepto, castigar a los jueces independientes y honestos y beneficiar a aquellos jueces que protegen al kirchnerismo. Pero verlo con tanto detalle, con tanto manejo particular de la justicia, realmente produce indignación. Lo invito a que se quede. Cecilia Lucía Puig arranca ahora con su programa Líderes. La entrevista que hoy la hace directamente en San Pablo es a José Valledor. Él es el presidente de McDonald's Brasil y va a contar de qué manera impacta en una marca de estas características nada menos que el Mundial de Fútbol. Lo invito a que se quede y a usted lo espero el próximo martes. Le doy mi palabra.